Un Dios justo, por Charles Spurgeon. Una grabación de Permanece Fiel con Juan Paulo Martínez. Cuando yo estaba bajo convicción de pecado, yo tenía un profundo y afilado sentido de la justicia de Dios. El pecado, independientemente de lo que significara para los demás, se convirtió para mí en una carga intolerable. No era tanto mi miedo acerca de la ira venidera, sino el miedo que yo tenía ante el pecado en sí mismo. Me sentía tan horriblemente culpable que recuerdo haber pensado que si Dios no me castigaba por ello, debería hacerlo. Sentía que el juez de toda la tierra debía condenar tal pecado como el mío. Yo me senté en el asiento del juicio y me condené a mí mismo a perecer, porque confesé que, de yo haber sido Dios, no podría haber hecho otra cosa que enviar a semejante criatura culpable como yo lo era a lo más bajo del infierno. Entretanto, sobre mi mente caía una profunda preocupación por el honor del nombre de Dios y por la integridad de su gobierno moral. Yo sentía que no podría satisfacer mi conciencia si yo pudiera ser perdonado injustamente. El pecado que yo había cometido había de ser castigado, pero entonces surgía la cuestión acerca del cómo Dios podría ser justo y al mismo tiempo justificarme a mí al ser culpable. La pregunta a mi corazón era: ¿cómo puede Él ser justo y además ser el justificador? Yo estaba preocupado y fatigado por esta pregunta, y tampoco encontraba respuesta para ella. Lo que es seguro es que jamás habría podido inventar una respuesta que pudiera satisfacer a mi conciencia. La doctrina de la expiación es para mi mente una de las pruebas más seguras de la inspiración de las Sagradas Escrituras. ¿Quién ha pensado o alguna vez podría haber pensado que el justo gobernante muriera por el injusto rebelde? Esta no es una enseñanza de la mitología humana o un sueño de la imaginación poética. Este método de expiación solo es conocido entre los hombres debido a que es un hecho. La ficción no hubiera podido preverla. Dios mismo la ordenó. Es un asunto que no podría haber sido imaginado. Yo había oído del plan de salvación mediante el sacrificio de Jesús desde que era muy joven, pero yo no sabía más acerca de ello en mi interior de lo que sabía si hubiera nacido en Hottentot. Vino a mí como una nueva revelación, tan fresca como si yo nunca hubiera leído las Escrituras, el que Jesús fue declarado para ser propiciación por nuestros pecados, para que Dios fuera justo. Cuando estuve ansioso por la posibilidad de que un Dios justo me perdonara, yo comprendí y miré por la fe que aquel que es el Hijo de Dios se hizo hombre y que en su bendita persona cargó mi pecado en su propio cuerpo en un madero. Miré que el castigo por mi paz cayó sobre él y en sus heridas yo fui sanado. ¿Alguna vez habías visto algo así? ¿Has comprendido cómo Dios puede ser completamente justo sin remitir la penalidad ni desafilando el filo de la espada? Y aún así puede ser infinitamente misericordioso y puede justificar al impío que voltea hacia él. Eso fue porque el Hijo de Dios, supremamente glorioso en su inigualable persona, se encargó de vindicar la ley al cargar la sentencia en mi contra, por lo cual Dios puede pasar por alto mi pecado. La ley de Dios fue más vindicada por la muerte de Cristo que lo que podría haberlo sido si se hubieran castigado todas las transgresiones para siempre. Para el Hijo de Dios, sufrir por el pecado fue aún un más glorioso establecimiento del gobierno de Dios que el que toda la raza humana sufriera. Jesús ha cargado la pena de muerte en nuestro lugar. He aquí la maravilla. Allí Él colgó sobre la cruz. Esto es lo más grande que tú podrás ver. El Hijo de Dios e Hijo de hombre. Allí Él colgó cargando dolores indecibles. El justo por los injustos, para que Él pudiera traernos a Dios. Oh, la gloria de esta visión. El inocente sufriendo, el santo siendo condenado, el siempre bendito hecho maldición, el infinitamente glorioso puesto en una muerte vergonzosa. Entre más observo los sufrimientos del Hijo de Dios, más seguro estoy de que ellos deben conocer mi caso. ¿Para qué Él sufrió, sino para hacer a un lado la pena contra nosotros? Si entonces lo hizo a un lado con su muerte, está puesto a un lado, y aquellos que creen en Él no tienen necesidad de temer. Tiene que ser entonces que ya que la expiación se realizó, Dios
puede perdonar sin sacudir la base de su trono o en un grado último desestimar el libro de sus estatutos. La conciencia recibe una respuesta completa a su tremenda pregunta. La ira de Dios contra la iniquidad, cualquiera que ésta sea, debe estar más allá de toda terrible concepción. Bien dijo Moisés, ¿quién puede comprender el furor de su enojo? Pero aún así, cuando escuchamos al Señor de la Gloria gritar, ¿por qué me has abandonado?, y lo vemos entregando el Espíritu, sentimos que la justicia de Dios ha recibido abundante vindicación por la obediencia tan perfecta y la muerte tan horrible obtenida por tan divina persona. Si Dios mismo se somete a su propia ley, ¿ya qué más puede ser hecho? Hay más méritos en la expiación que de méritos en todo el pecado humano. El gran océano del sacrificio amante de Jesús puede tragarse todas las montañas de nuestro pecado, todas ellas. Por causa del infinito bien de este hombre representativo, el Señor bien mirará con favor a los hombres, sea cual sea su indignidad. Es un milagro de milagros que el Señor Jesucristo deba pararse en nuestro lugar y cargar para que nosotros no tengamos que cargar la ira de su Padre. Él lo ha hecho, consumado es. Dios salvará a los pecadores porque Él no escatimó en su Hijo. Dios puede pasar por alto tus transgresiones porque Él puso esas transgresiones sobre su Hijo unigénito. ¿Qué significa creer en Él? No es meramente decir Él es Dios y Salvador, sino confiar en Él total y completamente y tomarlo para toda tu salvación desde hoy y para siempre. Tu Señor, tu Maestro, tu todo. Si tú tendrás al Señor Jesús, Él ya te tiene ahora mismo. Si tú crees en Él, te digo, tú no puedes ir al infierno, porque para ello se hizo el perfecto sacrificio de Cristo. Si el Señor Jesucristo murió en mi lugar, ¿por qué tendría también yo que morir? Cada creyente por la fe ha puesto sus manos en el sacrificio y lo ha hecho suyo, y por tanto puede descansar seguro de que nunca perecerá. El Señor no recibirá esta ofrenda en nuestro lugar y luego nos condenará a morir. El Señor no puede leer nuestro perdón escrito en la sangre de su propio Hijo y después destruirnos. Eso sería imposible. Oh, que tengas la gracia en ti para que mires a Jesús, quien es la fuente de la misericordia para el hombre culpable. ¿Vendrás a este barco de rescate así como tú eres? Aquí hay seguridad para el depravado. Acepta la segura liberación. Salta a ella tal como eres y salta ahora. Te diré esto sobre mí mismo para ayudarte. Mi sola esperanza del cielo descansa en la completa expiación hecha en la cruz del Calvario para el impío. En eso reposo firmemente. No tengo una sombra de esperanza en ningún otro lugar. Tú estás en la misma condición que yo, porque ninguno de nosotros tiene algo digno de confianza a lo cual aferrarse. Tomémonos de las manos y permanezcamos juntos al pie de la cruz y confiemos nuestra alma de una vez y para siempre a Él, que derramó su sangre por el culpable. Nosotros seremos salvados por el único y mismo Salvador. Si tú pereces por confiar en Él, yo también debo perecer. ¿Qué más puedo hacer para probar mi propia confianza en el Evangelio que está puesto frente a ti?